Esperamos que estén bien. Aquí nosotros desde Canadá les mandamos un saludo muy fuerte y queremos compartir con ustedes algo que Dios ha venido por nuestro corazón. Héctor se acercó conmigo y me dijo que le gustaría que compartiera sobre la adoración, lo que es adorar en espíritu y en verdad, lo que es adoración sobrenatural. Y pues eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Así que yo les voy a pedir que por favor oremos antes de empezar y veamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que el Espíritu Santo nos guíe y nos abra nuestro entendimiento para poder entender la dimensión del Espíritu. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes control de todo. Te damos gracias, Señor, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria. A ti te pertenece toda alabanza, toda adoración, Señor. Y venimos delante de ti, Señor, con un corazón sincero, pidiéndote que tú te reveles íntimamente, Señor, a nuestras vidas. Queremos, Señor, poder experimentar tu presencia de una manera completamente profunda, Señor. De una manera, Señor, en la cual nosotros podamos ser transformados a través de tu poder, a través de tu gloria, Señor. Así que en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que traigas revelación y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a todo entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Pues amigos, yo quisiera compartirles el día de hoy sobre lo que es la adoración sobrenatural, adoración en espíritu y en verdad. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de ir a Guatemala y pude ver una iglesia en la ciudad, fuera de la ciudad, en un área que se llama Chajul, y pude ver una iglesia pequeña de madera, una iglesia donde tal vez era el tamaño de unos 30 personas, tal vez 40 personas y mucho. Era una iglesia de indígenas. Y cuando yo entré y pude ver esa iglesia, me pude dar cuenta que era una iglesia muy sencilla. O sea, piso de tierra, bancas de madera o pedazos de block donde pudiera sentarse la gente. Y entré viendo, observando, y ¿qué fue lo que vi? Pues pude ver el grupo de alabanza, que era constituido por 2 personas. Era un señor más o menos de unos 40 años, más o menos, tocando una guitarra pues desafinada. Puede ver un niño como de 8 años tocando un redoblante, fuera de tiempo, sonido muy fuerte, musicalmente estaban mal hablando. Y yo, pues siendo músico, habiendo estudiado en una escuela aquí en Canadá, empecé a criticar, empecé a observar los defectos, empecé a observar las deficiencias que tenían como grupo de alabanza, por decirlo. Y en eso el Señor me habló y me dijo: no te enfoques en el grupo, mira a la gente. Y volteé mi vista y ¿qué vi? Vi el mover del Espíritu Santo fluyendo de una manera increíble sobre la congregación. Pude ver gente cayendo de rodillas, arrepintiéndose, siendo convencida de sus pecados por el Espíritu Santo. Pude ver el Espíritu fluir, gente siendo bautizada en el Espíritu Santo sin que nadie los tocara. Pude ver gente siendo sanada. Pude ver gente siendo tocada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Y Dios me habló y me dice: ¿sabes? Ellos saben adorar en espíritu y en verdad. Y eso empezó a resonar en mi cabeza, empezó a resonar en mi corazón. Y empecé a buscar y a buscar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fue que regresé a Canadá. ¿Y qué fue lo que vi? Pues pude ver los mejores sonidos, las mejores bandas, las mejores presentaciones musicales, los mejores sistemas de luces, comodidad, confort y todo tipo de cosas, donde realmente me pude dar cuenta que pues las iglesias aquí en Canadá eran muy bendecidas. Pero luego nuevamente el Espíritu Santo me habló y me dijo: mira hacia la gente. Y volteé a ver a la gente. ¿Y qué fue lo que vi? Vi gente con los brazos cruzados, gente texteando en su teléfono, gente platicando, algunos cantando, pero no veía el mover del Espíritu Santo que estaba viendo en esa pequeña iglesia de madera allá en Guatemala. Y entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo: ¿sabes qué? Ellos sí saben, o ellos no saben adorar en espíritu y en verdad. Y empecé a cuestionar, empecé a preguntar, y le preguntaba a Dios: enséñame, dime qué es esto de adorarte en espíritu y en verdad. No lo entiendo. Y el Señor me llevó a una escritura. Quisiera que fuéramos a ver esa escritura, y esa está en Juan
4, 23 al 24. Repito, Juan 4, 23 al 24. Y al leer esta escritura me pude dar cuenta de muchas cosas. Pero dentro de todas esas cosas me puedo dar cuenta que el Padre mismo está buscando por un específico tipo de adorador. Y eso es lo que les quiero hablar el día de hoy. Y dice así, Juan 4, 23 al 24 dice: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, dentro de esta escritura, Dios me revelaba muchas cosas, y de lo cual me mostraba que obviamente la hora es, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y me empecé a preguntar, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Y pude llegar a las conclusiones de que cuando adoramos realmente en verdad es porque adoramos de una manera sincera, es porque adoramos de una manera genuina, es porque somos realmente honestos con Dios a la hora de acercarnos y adorarle de la manera que a Él le gusta. Y entendiendo esto empecé a preguntar, bueno, entonces, ¿qué significa adorar en espíritu? Y cuando le preguntaba a mucha gente que lo que significaba adorar en espíritu, me decían, bueno, adorar en espíritu es cuando tú eres con toda tu mente y te concentras. Y decía, no, eso no es espíritu, eso es adorar con la mente, el alma, emociones. Y entonces preguntaba nuevamente, ¿será que alguien que está en coma podría adorar a Dios? Alguien que no tenga brazos, alguien que no tenga piernas, alguien tal vez que esté de una manera totalmente donde no pueda expresar o usar su voz. ¿Será que alguien así pudiera adorar a Dios? Y la respuesta fue que sí, porque nuestra mente, nuestra alma no tiene nada que ver con nuestro espíritu. Nuestro espíritu es totalmente independiente, en el sentido de que percibe de una manera completamente distinta de la manera que nuestra mente y nuestro corazón perciben. Entonces me pude dar cuenta que realmente adorar en espíritu y en verdad es cuando adoramos a Dios genuinamente y cuando empezamos realmente a adorarle en espíritu. Pero ¿cómo hacemos eso? Esa era mi pregunta, Señor, ¿cómo yo te puedo adorar en espíritu? Y entiendo cómo adorarte en verdad, siendo honesto, expresando mi gozo, expresando mi canto, expresando con mis manos, con mis pies, danzando, gritando. Y el Señor me llevó a otra escritura. Y dentro de esa escritura me reveló cómo adorar en espíritu. Y esta está en 1 Corintios 14, 14 al 16. Y quisiera compartir esta escritura contigo. Y dice así: si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Note que está separando la mente y el espíritu. Pero mi entendimiento queda sin fruto. 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Perdón. Entonces, en esta escritura me empecé a dar cuenta que la manera que nosotros adoramos a Dios en espíritu es cuando le adoramos hablando en lenguas o cantando en lenguas. Y es ahí cuando nuestro espíritu puede empezar a expresar de una manera audible o de una manera sobrenatural realmente, y empieza a haber una conexión directamente con Dios, donde nuestro espíritu empieza a adorar. Aparte es que nuestra mente, nuestra alma y nosotros mismos nos propongamos adorar al Señor, pero dentro de todo eso dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe a través de hablar en lenguas, a través de escuchar su voz. ¿Para qué? Para poder entrar en la dimensión del Espíritu. Y es aquí donde empecé a comprender realmente que muchas veces nosotros empezamos a adorar a Dios, pero nunca entramos en la dimensión del Espíritu. Empezamos a escuchar los ritmos, empezamos a escuchar la batería, las guitarras, las canciones, y sin embargo somos motivados por nuestras emociones, somos motivados por las canciones que nos gustan, somos motivados por los ritmos que escuchamos, pero sin embargo muchas veces no salimos del ámbito del alma o de la carne, por decirlo,
o de nuestras emociones y no entramos en el ámbito espiritual. Y por lo cual no podemos entrar a la dimensión del Espíritu, donde realmente Dios se revela y se manifiesta de una manera completamente distinta cuando nosotros adoramos realmente en espíritu y en verdad. Empecé a darme cuenta, empecé a notar qué es lo que estaba pasando. Y me daba cuenta que muchas veces sí, veníamos a la iglesia, brincábamos, adorábamos, gritábamos, había un júbilo tremendo, pero sin embargo las vidas no cambiaban. Mucha gente salía igual como entraba, simplemente cansada de tanto brincar, sin voz tal vez, de tanto gritar, pero sus vidas no cambiaban. No había realmente un encuentro con Dios, no había una manifestación y de la evidencia de que esa persona había tenido un cambio o un encuentro genuino con Dios nuestro Padre, nuestro Creador. Y entonces eso me llevó a muchas cosas. Me empezó a hacer ver, Señor, ¿cómo puedo entrar en esta dimensión del Espíritu? Realmente adorando en lenguas. Y empecé a practicar eso. Empecé a ejercitar y a darme cuenta de que necesitaba adorar en lenguas para cumplir lo que dice, que Dios el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre es espíritu, dice, y ellos que le adoren, o aquellos que le adoren, tienen que adorarlo en espíritu. Y es importante entender eso, porque Dios nos da una descripción del tipo de adoradores que busca y nos da la forma también que nosotros debemos de entrar para poder realmente complacer a nuestro Padre. Realmente llegar a esa dimensión donde podamos realmente tocar su corazón a través de nuestra actitud, a través de nuestra adoración, a través de nuestros sentimientos y todo lo que tenemos. Y a raíz de eso, pues obviamente Dios me empezó a dar otras escrituras y me llevó a Apocalipsis 4. Dentro de Apocalipsis 4 es una escritura que se usa mucho, pero quisiera leerlo. Empezamos del verso número 1, dice: después de esto miré, y obviamente este es Juan, que fue llevado al cielo y fue mostrado el trono de Dios, pero dice así: después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como una trompeta que hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el Espíritu, note que dice en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono a uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Note que la manera en que Juan entró al trono de Dios fue a través del Espíritu. No solo fue el Espíritu mismo que lo llevó, pero entró en el Espíritu. Significa que no entró en carne y hueso, no fue por sus decisiones, no fue porque él se propuso: yo voy a ir y voy a entrar, voy a trasladarme al cielo. No, fue el Espíritu de Dios que lo llevó al cielo, y fue ahí que en el Espíritu tuvo esa experiencia, esa situación donde él pudo ver el trono de Dios. ¿Y qué es lo que fue lo que vio en el trono de Dios? Obviamente fue a Dios que vio sentado en su trono. Y número 4 dice: alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos dice, y en los tronos vi sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, habían 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercer tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor de por dentro estaban llenos de ojos, y de día y de noche decían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Verso número 9 dice: cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra en acción de gracias
Da gracias al que está sentado al trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de los que están sentados en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Increíble, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos una descripción del trono de Dios. Vemos que Juan es llevado por el Espíritu, en el Espíritu, y a través de eso sus ojos son abiertos, puede entrar en esta dimensión donde ve el trono de Dios, ve a los seres vivientes guiando una alabanza diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Alrededor ve los 24 ancianos que se postran y arrojan sus coronas. Y todos se unen en ese canto diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que Dios me dice? Hacía entender por todo eso, que la manera que nosotros entramos al trono de Dios es cuando realmente entramos en la dimensión del Espíritu. Pero para poder entrar en la dimensión del Espíritu necesitamos nosotros entender qué es adorar en espíritu y en verdad. Y repito nuevamente, puedo entender que adorar en verdad es cuando oramos genuinamente. No estamos interesados en que nos vean, no estamos interesados en vernos bien o lucir bien o hacer la más bulla. Simplemente somos honestos, sinceros, genuinos en nuestra forma de adorar a Dios. Y empezamos en la carne, empezamos con nuestras emociones, y a través de eso eventualmente tenemos que hacer una transición donde nosotros podamos entrar en el Espíritu y empezar a adorar en lenguas a Dios. Y cuando hacemos esto, el Espíritu Santo mismo nos guía y nos lleva al trono de Dios, donde Dios mismo está esperando que lleguemos ahí. Y yo me imagino esto, que Dios está con sus brazos abiertos esperando: mijitos, ya llegaron acá, hijos, hijas, ya llegaron al trono, los he estado esperando porque quiero compartir tanto con ustedes. Pero quiero que me adoren, quiero que me digan que soy santo, quiero que me digan que soy fiel, que soy verdadero, que soy omnipotente, que soy esto. Y lo que sucede es que cuando empezamos a adorar en el Espíritu, entramos en esa dimensión de ya donde somos guiados, no por emociones, no por razón, no somos guiados por lo que queremos, sino somos guiados por el Espíritu de Dios a hacer y a cantar y a declarar lo que Dios mismo quiere que hagamos. Y es ahí donde empieza a fluir una adoración profética, una oración guiada por el Espíritu de Dios. No es por mi mente, no es porque yo improviso, no es porque a mí se me ocurre, no, es porque Dios me revela qué es lo que hay en su corazón y empiezo a decirle lo que Él quiera que yo le diga. Y cuando empiezo a hacer todo eso, ¿qué pasa? Dios viene y empieza a recibir mi adoración, como dice la Biblia, como un olor grato. Empieza a recibir y Él viene e inhala y recibe ese aroma fragante, ese aroma rico. ¿Y qué es lo que hace Él? Luego exhala. Y yo te pregunto eso: cuando tú compras un perfume o alguna loción, ¿cuándo es que realmente ese olor es grato para ti? Y yo me puse a cuestionar eso y empecé a darme cuenta que si yo agarro un perfume y lo huelo, me quedo así y digo: hombre, qué rico este perfume, muy sabroso. Realmente no lo he gozado, pero cuando voy digo: wow, qué rico este perfume. ¿Dónde lo compraste? Es ahí donde yo me doy cuenta que cuando Dios inhala, Él recibe nuestra adoración como un aroma grato, pero cuando Él exhala, Él desata ese aliento de vida a nuestras vidas. Él desata su gloria sobre nosotros, que hemos llegado ahí al trono a ese momento. Y es ahí donde realmente empieza a suceder algo sobrenatural. Es ahí cuando el Señor se empieza a manifestar. Es ahí cuando empiezan a suceder los milagros. Es ahí cuando empiezan a haber visiones. Empieza a haber palabra de ciencia. Empieza a haber profecía. Empiezan a manifestarse los dones del Espíritu Santo. Es ahí en la dimensión del Espíritu donde nosotros empezamos a ser
transformados por la misma presencia de Dios, porque Él empieza a hablarnos de espíritu a espíritu, empieza a depositar palabras dentro de nosotros, Él empieza a derramarse dentro de cada uno de nosotros de una manera sobrenatural que no puede ser entendida en la carne, que no puede ser entendida a través de nuestra razón, sino tiene que ser entendida a través de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu recibe, también tiene la posibilidad de percibir lo que está pasando. Incluso podemos ver en el espíritu, podemos escuchar en el espíritu, y es ahí donde nosotros tenemos que entender que esa es la dimensión donde Dios se manifiesta. Y te pregunto eso, cuando nosotros hablamos con Dios realmente con nuestras palabras, Dios se baja a nuestro nivel para poder comunicar con nosotros. Pero cuando nosotros hablamos con Dios en el Espíritu, en otras palabras, cuando hablamos en lenguas, realmente es ahí cuando el Señor nos va a llevar a una dimensión mayor. Es ahí cuando el Señor nos lleva a su nivel en el Espíritu y empieza a comunicarse con nosotros de espíritu a espíritu. Y eso es importante entenderlo, porque es ahí donde realmente logramos poder recibimos como downloads de información, recibimos una llenura de su espíritu, recibimos mucho mayor. Entonces, entendiendo eso, me pude dar cuenta que muchas veces en la iglesia no hacemos esto. Me pude dar cuenta que en la iglesia muchas veces, o nuestro tiempo privado o de íntimo con Dios, no buscamos esa llenura del Espíritu Santo. Y como consecuencia, ¿qué pasa? Nos quedamos simplemente adorando en la carne. No esperamos por la revelación, no esperamos para tener ese encuentro. Y eso me llevó, Señor, ¿cómo hacemos para entrar a esto? ¿Cómo hacemos para realmente entender este proceso? Y el Señor me llevó a Salmo 100, que obviamente yo creo que todos lo conocemos, es un salmo muy profundo, al mismo tiempo es muy sencillo. Dice así: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo y reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su parado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad para todas las generaciones. Y el versículo clave aquí es el 4, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Entonces, en otras palabras, nosotros tenemos que acercarnos a Dios como con acción de gracias. Cuando empezamos a decir: gracias, Señor, te doy gracias por esto, gracias por lo otro, es ahí cuando entramos por esas puertas. Yo quiero que te imagines ahorita el tabernáculo de Moisés. Imagínate que obviamente estaban las carpas alrededor, estaba cerrado y uno entraba por unas puertas. Luego de las puertas estaba en los atrios donde hacían los sacrificios. Luego de los atrios venía otra, como otro cuarto, otra campaña, tienda de campaña, donde estaba el lugar santo. Y después había una cortina y había el lugar, lo que se llama el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del Señor. Entonces, si podemos entender eso, hay un proceso, había un protocolo, había una forma de lograr entrar al lugar santísimo. Gracias a Dios, gracias a Jesús, obviamente no tenemos que hacer sacrificios de animales, ya no tenemos que entrar a un lugar donde está esto, donde está lo otro, y es ahí donde Él se manifiesta y Él empieza a hacer cosas. Entonces, ¿qué quiero ver con esto? Muchas veces nosotros en la iglesia cometemos los errores de no entender tal vez esta imagen, que el propósito para que nosotros nos adoremos y nos juntemos es para obviamente darle gloria a Dios, pero es porque queremos llegar al lugar santísimo. Ese es el objetivo. Yo siempre digo esto, es como que aquí hubiera un bus y el bus dice, el Espíritu Santo está manejando y dice, bueno, la parada es el trono de Dios, ¿cuántos quieren ir? Y nos subimos todos al bus sabiendo que el Espíritu Santo nos va a llevar al trono de Dios. Pero en el camino que vemos, vemos que hay un McDonald's por ahí, hay una Starbucks por allá, algunos quieren café, algunos quieren comer, algunos quieren irse al cine, se distraen y se bajan del bus, no entendiendo que al llegar al trono de Dios, Dios va a suplir todas nuestras necesidades.
Y el objetivo es llegar ahí, porque es ahí cuando Dios nos va a hablar, donde Dios nos va a revelar, donde Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural, porque hemos logrado entrar en la dimensión del Espíritu para que Él se manifieste de una manera muy, muy personal, muy tangible, una manera sobrenatural. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en las congregaciones empezamos a adorar y adoramos en la carne, pero nos quedamos en la carne. Y muchas veces entramos con acción de gracias, después entramos a sus atrios con alabanza, empezamos y logramos entrar al lugar santo y empezamos a decir: Señor, eres santo, eres grande, eres acá. Pero después cantamos otras canciones que por sus letras nos sacan de regreso a los atrios. O tal vez logremos entrar al lugar santísimo, pero porque no entendemos cuál es el objetivo, hacia dónde queremos llegar, empezamos a cantar otras canciones que nos regresan al lugar santo, nos regresan a los atrios, y nunca logramos entrar al lugar santísimo. Ahora, ¿por qué es necesario entrar al lugar santísimo? Si ustedes se dan cuenta, Dios había establecido un orden, o en otras palabras, había establecido a los sacerdotes para que una vez al año, en ese caso el gran sacerdote, entrara al lugar santísimo. ¿Y cuál era su rol? Su rol era interceder por los pecados del pueblo, era ministrar la presencia de Dios, y luego era escuchar lo que Dios quería que escucharan. Entonces él venía y recibía lo que Dios dijo y después lo comunicaba al pueblo. Y es ahí donde Dios nos habla. Por eso es tan importante que nosotros, entendiendo que somos un real sacerdocio, que somos reyes y sacerdotes, tenemos una función que ejercer. Y es la del sacerdote. Entendemos que tenemos autoridad, pero también tenemos la función o la responsabilidad de ministrar a Dios delante del pueblo, de parte del pueblo, y es ahí donde Dios recibe nuestra adoración y Él empieza ahora a ministrarnos a nosotros. Y eso es clave. Yo quiero que entiendas eso en tu corazón, porque si no entiendes esta parte, simplemente el cantar no te va a llevar al lugar santísimo. Tienes que entender que ahí es donde tú quieres llegar, porque quieres tener un encuentro con Dios. Quieres darle gloria a Dios, sí, pero también quieres escuchar de Dios. Quieres ministrar a Dios, pero también quieres que Dios te ministre a ti. Pero ¿qué es lo que vemos el día de hoy? Como les digo, vemos tremendos conciertos, cosas tremendísimas, pero a veces nunca hay un encuentro personal con Dios, nunca hay una manifestación de su gloria, nunca hay realmente esa manifestación del Espíritu de Dios cuando entramos en esa dimensión y logramos permanecer en ese lugar. Doy un ejemplo. Imagínate, ahí es donde Dios te va a hablar, ahí es donde Dios te va a dar visiones, ahí es donde Dios te va a revelar cosas muy profundas, te va a revelar su corazón. Y es ahí donde tú vas a poder tomar del agua viva que sale del trono de Dios. Allí es donde vas a poder experimentar una llenura de esa vida, porque Jesús es la vida. Él nos da a tomar esa agua que nos da vida. Entonces, si yo entiendo eso, entonces cuando adore al Señor voy a entrar con acción de gracias, voy a darle gracias: Señor, eres grande, y a empezar a adorarle, a alabarle: eres grande, eres precioso. Después voy al lugar santo, digo: Señor, eres santo, te exalto, eres aquí y allá. Pero cuando llego al lugar santísimo, y quiero que pienses en este momento, ¿cómo habrá reaccionado Juan cuando vio el trono de Dios? ¿Será que nomás vio el trono de Dios, se acercó y digo: bueno, Señor, vengo a pedirte, te pido un Ferrari, te pido un carro así, un carro así, una casa así, un caso así, te pido un teléfono así? No, él cayó como hombre muerto y no decía nada. Admiraba la presencia de Dios, él admiraba la gloria de Dios. Es más, tal vez ni siquiera pudo ver de tanta luz, como les digo, que pudo haber salido o realmente siendo manifiesta por la misma presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, yo quiero que entiendas esto, porque cuando llegamos al lugar santísimo, es ahí donde nosotros simplemente hacemos absolutamente nada. ¿Lo escuchaste? ¿Qué hacemos cuando llegamos al lugar santísimo? Absolutamente nada. Nos quedamos callados, escuchamos su voz, y Él nos dirá si quiere que hagamos algo o no.
o simplemente podremos salir de ahí con revelación, con dirección, con sabiduría, con impartición de vida o de salud o algo que Dios quiera darnos a nuestra vida. Y eso es lo que te quiero dar, de que realmente nosotros tenemos que entender eso en nuestro corazón, porque es ahí donde Dios va a hacer la obra. Muchas veces nos enfocamos también en ministrar a la gente. Como líder de alabanza les puedo decir, muchos años yo hice eso, quería motivar a la gente y quería decir que salten, que brinquen, que levanten sus brazos, que hagan esto, que hagan lo otro. Y me preocupaba en ministrar a la gente cuando Dios mismo en Éxodo 28 del 1 al 3 dice: de entre los israelitas mantén cerca a tu hermano Aarón y a su hijo Nadab, Abihú, Eleazar e Itamar para que sean mis sacerdotes. Dice: haz para tu hermano Aarón ropas especiales que le den esplendor y belleza. Habla tú con todos los que tengan mayores aptitudes, con aquellos a quienes he llenado de cualidades artísticas para que hagan las ropas de Aarón y así él sea consagrado como mi sacerdote. Si ustedes ven la versión en inglés, dice que apartaran a Aarón. ¿Para qué? Para ministrar la presencia de Dios. Y esa es la clave aquí. El saber cómo ministrar a Dios es lo que marca la diferencia. Ese es el rol de un sacerdote, es ministrar la presencia de Dios. No esperar que el hombre me ministre a mí para yo poder entrar en la presencia de Dios. No. Yo tengo que aprender a ministrar a Dios para que el Espíritu de Dios me lleve a la presencia de Dios, me lleve delante del trono, lugar santísimo, y yo poder recibir de Dios. ¿Entiendes esto? Yo quiero que tú lo entiendas en tu corazón, porque esto va a marcar la diferencia en la manera que tú adores y te acerques a Dios. Yo te puedo decir, desde que empecé a adorar al Señor de esta manera, mi vida ha cambiado. Han venido revelaciones, han venido sueños, han venido dirección, ha venido entendimiento, han habido depositaciones, o Dios deposita dentro de mí cosas que ni siquiera a veces sé de dónde viene o cómo lo sé, pero sin embargo me doy cuenta que Dios lo ha revelado a mi corazón. Entonces, ¿a qué te quiero llevar? Quiero que entiendas que tu rol como sacerdote, real sacerdocio que eres, es que aprendas a ministrar a Dios. Nosotros no necesitamos ni música, y repito, no necesitamos música para adorar a Dios. No necesitamos a un líder de alabanza para que nos lleve al trono. Claro que eso ayuda para que como congregación, corporativamente, podamos entrar. Pero la idea es de que nosotros individualmente y en la congregación podamos entrar a la presencia de Dios, como aprendiendo a ministrar a Dios mismo nosotros, porque somos real sacerdotes. Entonces, si entendemos esto, vamos a poder entender eso. Y vamos a poder entender que cuando nosotros empezamos a adorar, obviamente vamos siempre a empezar en la carne. Vamos siempre a empezar a adorar a Dios con nuestras emociones. El ritmo nos va a motivar, las notas nos van a motivar, las letras nos van a motivar, pero eventualmente tenemos que hacer la transición y empezar a adorar en espíritu, como adorando en lenguas. Si empezamos a hacer Sharabasirabasara, empieza a hablar en lenguas, y si no hablas en lenguas, pide: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, bautízame con tu Espíritu Santo, y créeme, Él lo va a hacer. Él va a ver tu corazón y va a derramar de su Espíritu Santo sobre ti, y Jesús te va a bautizar y vas a poder hablar en lenguas, y vas a poder profetizar, y vas a poder ver realmente cómo el Espíritu de Dios te lleva a esa dimensión. Pero depende de ti, de tu hambre, de tu anhelo, de tu deseo, que el Espíritu te guíe. Entonces, cuando tú empiezas a adorar en lenguas, entras en la dimensión del Espíritu, y es ahí donde Dios te dice: me encanta esa adoración. Me encanta esa adoración. A ver, dime que yo soy santo. Dime que yo soy grande. Y empezamos a cantar y a improvisar cántico nuevo. Empezamos a cantar cánticos guiados por el Espíritu Santo. Empezamos a cantar tal vez escrituras. Empezamos a cantar lo que Él quiere que cantemos. Y cuando hacemos eso, realmente Él viene y inhala esa adoración. Y repito, ahí es donde Él exhala ese aliento de vida, exhala su gloria sobre nosotros, y es ahí donde se manifiesta su poder, su gloria, y no tenemos que hacer absolutamente nada.
Vamos a ver que la gente va a ser convencida de su pecado. Vamos a ver que la gente va a caer de rodillas clamando a Dios. Vamos a ver que la gente se va a empezar a sanar sin que nadie los toque. Vamos a empezar a ver gente que recibe el bautismo del Espíritu Santo sin que nadie ponga manos sobre ellos. Vamos a empezar a ver que gente se les abren sus ojos y empiezan a tener visiones, empiezan a profetizar, empiezan a recibir directamente del Espíritu Santo de parte de Dios. Y es ahí donde la congregación es beneficiada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se manifestó y a través de los dones del Espíritu Santo empieza a hablarnos a todos. Empieza a edificar su iglesia. Y nos damos cuenta de lo que realmente sucedió en medio de nosotros. Así que yo te pregunto el día de hoy, ¿estás listo para aprender a adorar en espíritu y en verdad? ¿Quieres probar realmente una forma para entrar en la dimensión del Espíritu? Pues si es lo que tú anhelas, yo te invito a que lo hagamos. Nosotros no necesitamos de música. La música es un instrumento para alabar a Dios. Yo sé que los músicos que estén presentes aquí no les gusta que yo diga eso. Yo soy músico y soy músico que estudié, soy profesional en esa área y sin embargo yo he llegado a esta conclusión que no necesitamos música para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la música es un instrumento. Claro que me gusta adorar con música, pero es algo que me ayuda, es algo que ayuda a poner una expresión a la música. Pero realmente mi corazón es el instrumento que Dios busca que le adore. Es mi corazón que va a emitir esas notas que van a resonar en el corazón de Dios. Es mi corazón que va a agradar el corazón de Dios. Entonces, yo quiero que entiendas eso. Entonces, yo quiero invitarte a que adoremos. Pero de la manera que adoramos, empezamos, repito, dando gracias, después adorando o alabándole, después hacemos una transición, entramos en el Espíritu, empezamos a hablar lenguas, y cuando lleguemos al trono de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Absolutamente nada. Tú lo vas a sentir. Y yo te digo, ¿cómo se siente la presencia de Dios? Yo te voy a decir cómo yo la siento. Tal vez así tú la sientes, pero la manera que yo la siento es cuando empiezo a orar, empiezo a sentir que el ambiente empieza a cambiar, como que el aire o la atmósfera se pone más pesada, se pone gruesa. Y cuando se pone gruesa empiezo a orar, digo, ya siento que está cambiando el ambiente. Y empiezo a orar, sigo orando más, empiezo a orar lenguas. Y de repente empiezo a sentir como que baja algo sobre mi cabeza, como un manto o algo así liviano. Y viene sobre mí, entonces me empiezo a presionar más, a presionar más, a presionar más, y después de ese manto empiezo a sentir como una emoción en mi espíritu. ¿Por qué? Porque mi espíritu va a encontrarse con Dios, va a tener un encuentro con Dios, y empiezo a emocionarme, y de esa manera yo sé que me estoy acercando al trono de Dios, me estoy acercando cada vez más, y cuando de repente yo siento como que como que se suelta algo así, es ahí porque digo, ya llegamos. Llegamos al trono y no hay que hacer absolutamente nada. Solo esperar en Dios, solo escuchar su voz, solo discernir su voz. Y es ahí donde Dios nos habla de una manera muy especial. Así que yo te quiero invitar el día de hoy. El adorar en música, sin música, es como cuando tú te pones pesas en los pies y sales a correr. Al principio cuesta mucho. Sientes el gran peso y te cuesta correr, pero eventualmente te acostumbras y vas corriendo y corres y corres. ¿Y qué pasa? Cuando te quitas esas pesas sientes que estás volando, estás liviano, tus pies como que ya no tienen ese peso y están ligeros. Lo mismo pasa cuando tú adoras sin música. Es como que te pusieras esas pesas, cuesta más al principio, pero créeme, si tú aprendes a adorar a Dios sin música, cuando tengas música vas a poder entrar de inmediato a la presencia de Dios. Porque nada te va a tener, no vas a necesitar que tus emociones sean activadas o sean manipuladas o sean llevadas a sentir algo para ponerte en un sentir para poder adorar a Dios. No. Adoramos a Dios porque decidimos adorar a Dios. No porque nos toquen la nota apropiada o la tecla apropiada o el sonido apropiado, no. Adoramos a Dios porque sabemos quién Él es y lo adoramos por lo que Él es y no por lo que nos pueda dar. Pero porque Dios es bueno, nos da a beber de esa agua viva. Nos da a beber de ese río que fluye del trono de Dios. Así que yo te quiero invitar el día de hoy a que juntos adoremos de esta manera. ¿Ok? Yo sé que ese es un video. Yo sé que de esta manera
no estoy viendo lo que está pasando ahí, pero sin embargo yo te quiero guiar en esta oración. Yo lo dejo a manos de los líderes que están compartiendo este video. Si ustedes quieren parar el video ahora y guiar ustedes al pueblo en adoración, pues háganlo. Ustedes ya vieron la otra presentación, pero si no, háganlo acá. Y si no, pues te invito a que adoremos. ¿Están listos? Vamos a orar. Si quieren parar el video, ahora es el momento, y si no, pues adoremos. Y después yo le voy a pedir a aquellos que tal vez tuvieron visiones, que compartan lo que vieron, aquellos que tal vez sintieron algo o pudieron percibir algo, que lo compartan con sus líderes, los que fueron sanos, que también testifiquen, los que no hablaban en lenguas y reciban el bautismo del Espíritu Santo, que lo compartan, que lo confiesen, que lo testifiquen. ¿Por qué? Porque van a ver la evidencia de que Dios está aquí y de que ustedes están delante del trono de Dios. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres poderoso, eres grande, eres inmenso, Señor. Y te damos gracias por Jesús, porque tú, Señor, nos entregaste a tu Hijo para que muriera por nuestros pecados. Y que, Señor, nosotros al creer en tu Hijo, Señor, al creer que eres tú, Señor, en que lo enviaste, de que Él realmente es tu Hijo, murió por nuestros pecados, de que Él es el Hijo de Dios, de eres tu Hijo. Señor, nosotros creemos realmente de que somos salvos. Y nosotros sabemos, Señor, de que tú harás una obra especial. Así que te damos gracias por tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Y venimos a alabarte, venimos a adorarte, venimos a exaltarte, Señor. Venimos a darte gloria, venimos a darte honra, Señor. Te venimos a darte todo lo que tú te mereces. Cantamos aleluya, damos gloria a ti, Señor. Te exaltamos, Señor. Levantamos tu nombre en alto. Levantamos, Señor, tu nombre, Señor, es el nombre que sobre todo nombre. Levantamos, Señor, tu nombre, Señor. Excelso eres, grande eres, poderoso eres, inmenso eres, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos gloria, te damos honra, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora vamos a orar en lenguas. Todos adoren en lenguas. Todos los que puedan adorar en lenguas, adoren en lenguas. Hora basira basara mashara basira basara sa hirandara baraba bashira basara bashara basira basara sa hora bashara basira basara basara bashara basira. Sigue orando, a lo más fuerte, presiona, empuja, shara basira basara bashara basaya. Hora bashandra basira basara bashara basara basaya. Hirandara baraba basara bashara basira bashara basira basara basaya. Hora bashindra barabatira batara batira batara bashara basira basaya sa. En el nombre de Jesús, sara bashara basira basara bashara. Hora bashara basira basara basira basira basaya. Hora la bara basira bashara basira basaya sa. Hora bashandra barabatira batara batira batara batira batara bashara basira basara basaya. En el nombre de Jesús, Señor, shara basara basara. Te adoramos, Señor, shara basara basira. Te exaltamos, Señor. Hora bashina la basara mashara basira basara bashara basira basaya. Hora la bara basara bashara basaya sa. Adora lengua. Si no puedes adorar lengua, solo di Jesús, te amo. Jesús, te anhelo. Jesús, te adoro. Iran la bashara masara sa. Iran la basira basaya. Hirana bashara basira bashara basara bashara basaya saya. Hirana bashara basira basara bashara basara basara basaya saya. Hirana bashara basira bashara batira batara batira batara batira batara basira basaya saya. Hirana bashara basira bashara batira batara batira batara batira batara batara basaya. Hola bashara basara basaya saya. Hirana bara basara bashara. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor. Te damos gloria, Señor, te exaltamos, mi Rey. Tú eres poderoso, tú eres grande, Señor. Shara basira basara saya. Hora la bara basira bashara basira basara bashara basira basara. Hira la bashara basira basara saya. Hira la bashara basira bashara batira batara batira batara batira batara basaya. Hora la bara basara bashara batira batara batira batara basaya.
Te pido que guardes silencio, cierra tus ojos y pon atención a todos tus sentidos. Estamos aquí. Ese es el trono de Dios. Pon atención a cómo el ambiente cambió, cómo te sientes, a todos tus sentidos. Algunos de ustedes tal vez tuvieron flashazos de imágenes, pudieron sentir tal vez algo, una impresión en sus espíritus, una impresión dentro de sí. Tal vez tengan una palabra que les viene, una frase, un versículo, y están inquietos porque tienen que decirlo. Pues espérense, nadie diga nada, solo escuchen. En el nombre de Jesús, Señor. Escucha ahí, escucha ahí. Escucha, escucha a Dios. Ahora, todos aquellos que recibieron alguna visión, yo les voy a pedir que pasen adelante y se pongan en esta esquina, aquí a mi derecha. ¿Okay? Todos los que tengan una palabra profética, sintieron que como que sienten que tienen que decir esa palabra, a veces solo sienten como una palabra, pero sienten inquietos, tengo que decir esto, decir esto, vengan y vengan a este otro lado. Todos los que tal vez fueron sanados o tienen enfermedades, les animo, muévanse, si tienen algún dolor, o chequéense la parte donde tal vez había un quiste, un tumor o cualquier cosa que tal vez era obvio, donde había una enfermedad. Mira, chequéate ahorita mismo, chequéate. Si fuiste sano, te invito a que pases aquí al centro y guardemos el tiempo. Y nuestros líderes que están ahí los van a guiar para que ustedes compartan lo que vieron. Así que yo los dejo, por favor, no se desconecten, sigan conectados, dejen que el Espíritu Santo siga moviéndose y van a poder ver de que realmente Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Así que Dios les bendiga, hermanos. Mucho gusto.